tardes, doctora Cecilia. Eso, porque la tribu hay todavía síntesis proteica. En el caso de los reticulocitos como precursor del eritrocito, pues mayormente la hemoglobina, porque pues obviamente cuando ya eritrocito como célula madura, pues ya no tiene capacidad proteica. Y esto que vemos con la letra B es eritrocitos
que se les llama de estrés, que se pueden ver en sangre periférica y que, como les decía, los reticulocitos son el mejor parámetro para evaluar funcionalidad de la médula ósea. Si la médula ósea está funcionando bien y hay reticulocitosis, pues eso lo confirma. Si hay reticulocitopenia, que los valores de referencia a qué se debe la hemólisis. Aquí vemos un ejemplo, ustedes vamos ahorita como siempre nada más a ver lo que vemos en la BH y de ahí partir para poder dar como diagnóstico que es una anemia hemolítica. Y cuando ya decimos que es anemia hemolítica, pues tenemos que investigar qué tipo de anemia hemolítica. Entonces acá tenemos, si nada más vemos la fórmula roja, pues tenemos una eritrocitopenia, como les decía, en las anemias hemolíticas o por deficiente producción, pues siempre va a haber una baja en la cantidad de... Creo que dejaron de ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctora, ya no se ve. Bueno, entonces decíamos, acá hay eritrocitopenia. Todavía no podemos decir que la anemia es hemolítica, es una anemia porque tiene 10.9 de hemoglobina, es una anemia. Es una anemia. Aquí, si ustedes ven el volumen corpuscular, está en el límite. Si nosotros decíamos como valor promedio de 80 a 100 femtolitros, si tiene 100, estaría en el límite. Acá, pues este equipo tiene otros valores de referencia porque nos está diciendo que está alto. Ahorita vamos a considerar de 80 a 100 femtolitros el valor promedio para que podamos nosotros decir que es una anemia normocítica, normocrómica, porque la concentración media de hemoglobina corpuscular es normal. Entonces, anemia normocítica, normocrómica. Estamos viendo una anisocitosis importante, que aquí la verificamos en el histograma. Ustedes ven que hay eritrocitos macrocíticos, normocíticos, microcíticos, hay esferocitos, hay microesferocitos,
hay un predominio de eritrocitos normocíticos normocrómicos y en las campanas también. La mayoría son normocíticos normocrómicos. Entonces aquí tenemos nada más con la VH, no podemos decir que es anemia hemolítica, podemos decir que es una anemia normocítica normocrómica. ¿Qué cosa nos va a orientar para que nosotros podamos pensar que el paciente tiene anemia hemolítica? Pues en primera, esto que ustedes están viendo acá se llaman cuerpos de Howell-Jolly. ¿Qué significan los cuerpos de Howell-Jolly? Cuando está ocurriendo el proceso de mitosis, sabemos que es la forma de, no se habla de reproducción celular, se habla de división celular, de 1 a 2, de 2 a 4, etc. Entonces, cuando está ocurriendo ese proceso de mitosis, pues obviamente también hay síntesis de ADN. Y cuando hay síntesis de ADN, todos los pasos que conllevan a la síntesis de ADN, pues sabemos que las cadenas se separan, una sirve de plantilla para más ADN y la otra sirve de plantilla para ARN y que de ahí se realice síntesis proteica. Bueno, eso que está ocurriendo para el proceso de síntesis de ADN, que obviamente se tiene que pasar esa información a las células que van resultando del proceso de mitosis, durante ese evento de mitosis, cuando se separan esas cadenas, se habla que puede haber como ruptura del cromosoma, que sabemos contiene las cadenas de ADN. Entonces, es normal que durante la mitosis, producto de esa separación, si le quieren llamar, o yo decía hace un momento ruptura del cromosoma, es normal que existan estos puntos aquí que se llaman cuerpos de Howell-Jolly y que representan, pues digamos, la actividad que está ocurriendo en la célula cuando se da la mitosis. Es normal que haya. Pero si la hemólisis está ocurriendo de manera aumentada, si la hemólisis está ocurriendo, digamos, tarda menos días, sabemos que el eritrocito, su vida media es de 120 días. Si este eritrocito vive menos, pues ya estamos hablando de una hemólisis aumentada. Si la hemólisis está impactando a demasiadas células, entonces estos cuerpos de Howell-Jolly alcanzan a verse en sangre periférica. Normalmente no se ven porque a la hora que ya sale el eritrocito a sangre periférica, pues no hay eritrocitos con cuerpos de Howell-Jolly normalmente. Cuando la hemólisis está aumentada es que sí se logran ver así los eritrocitos y esto se llama cuerpos de Howell-Jolly. Entonces, si ustedes en el reporte de la VH les dicen cuerpos de Howell-Jolly, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, que recuerden que no tenemos un valor de referencia que yo les pueda decir que una cruz son 5 células, 2 cruces 10, o sea, es un valor subjetivo. Lo único que puedo decir es que una cruz son pocos, 2 cruces son más y 3 cruces pues son un montón de células con tal situación. En este caso, son muchas células con cuerpos de Howell-Jolly. Eso se ve en sangre periférica. Ese es un dato que ustedes ya pueden pensar que su paciente tiene una anemia hemolítica. Todavía tampoco sabemos qué tipo de anemia hemolítica. Entonces, en el diferencial les pueden informar cuerpos de Howell-Jolly y ese es un dato importante a considerar para pensar que su paciente tiene anemia hemolítica. Ahora, si las anemias hemolíticas son hereditarias y adquiridas, pues vamos a ver primero las que tienen origen hereditario. Y eso puede ser por una deficiencia de síntesis proteica, ya sea de alguna proteína de membrana o alguna proteína del citoesqueleto. Entonces puede haber deficiencia de proteínas de membrana como la proteína de la banda 3, de glicoforina. Puede haber deficiencia de alguna proteína del citoesqueleto como espectrina alfa, espectrina beta, anquilina, proteína de la banda 4.2. Cualquiera de estas
proteínas, ya sea de membrana o de citoesqueleto, ¿se acuerdan que les decía? Estas proteínas de membrana se anclan con estas proteínas del citoesqueleto y es lo que favorece que se mantenga la forma celular, ese disco bicóncavo que es el eritrocito. Entonces, lógicamente, si no se sintetiza en cantidad adecuada o hay muy alta la deficiencia de alguna de las proteínas, ese anclaje no lo pueden realizar adecuadamente y la forma del eritrocito cambia. Y puede convertirse en esferocito, puede convertirse en ovalocito, electrocito, y eso, al ser un poiquilocito, da pauta para que en el reporte de la lectura del frotis les digan, por ejemplo, esferocitos 3 cruces. Si ustedes recuerdan, normalmente hay esferocitos porque son eritrocitos envejecidos, les decía, cada que pasan por el vaso, ahí no hay glucosa y como el eritrocito ya no puede hacer más que glucólisis anaerobia, sufre, digámoslo así, y por eso va modificando su membrana, va perdiendo membrana más bien, y eso hace que se convierta en un esferocito. Entonces, normalmente no hay problema en que haya esferocitos en sangre periférica, siempre y cuando no alcancen ni siquiera a anotarles una cruz. Eso significa que vieron 2, 3 esferocitos durante la lectura del frotis, pero cuando ya les dicen esferocitos 1, 2, 3 cruces, pues eso sí es de llamar la atención. Entonces, dependiendo la proteína que esté deficiente, es la forma que va a adquirir ese eritrocito para convertirse en un poiquilocito. Entonces, vamos a empezar por hablar de la esferocitosis hereditaria. En la esferocitosis hereditaria, ahora vamos a retomar la VH para poderle decir finalmente qué es una esferocitosis. Al ser una enfermedad hereditaria, pues nuevamente interviene la forma de presentación, dependiendo de la herencia de los progenitores. Es una forma homocigota, es una forma heterocigota, es la manifestación clínica que va a tener el paciente. Si de mala suerte ambos progenitores tienen una esferocitosis en forma recesiva que no es dominante, el producto sí va a heredar esa esferocitosis ya de forma homocigota porque ambos progenitores se la estuvieron heredando aunque ellos no la manifiesten. Si uno de ellos es sano y el otro es en forma recesiva, pues el producto también la puede adquirir de manera recesiva y no ser evidente y ser un hallazgo, porque la anemia puede no ser importante o no tener anemia. Y entonces, a la hora que por alguna razón se le hace una VH y en el frotis les dicen esferocitos 3 cruces, no, eso no es normal. Normalmente hay esferocitos, pero así, en el reporte nada más les ponen la palabra esferocitos, pero sin una cruz, porque es uno que otro que vieron, pues que en realidad ni siquiera tendría relevancia clínica, pero cuando ya les mencionan esferocitos en 2, 3 cruces, pues son muchos y es cuando sí tiene importancia clínica para que ustedes pongan atención. Entonces aquí, en este ejemplo, tenemos eritrocitopenia, tenemos anemia, en este caso dice que es microcítica. ¿Y por qué es hipercrómica, Yael? Por el tamaño de los eritrocitos, doctora, al estar microcíticos, pues tienden a que haya más hemoglobina, o a que ¿Y sí se cómo se interprete, llaman mejor estas dicho, células? codocitos. No. Brisa, ¿cómo se llaman esas células? ¿Alguien me puede decir cómo se llamarían esas células? Estoy de acuerdo con Yael que son microeritrocitos y entonces si parece que le sobrara hemoglobina, ¿cómo se llama? Microesferocitos. Microesferocitos son estos.
eritrocitos microcíticos, donde parece que sobra hemoglobina, porque la concentración media de hemoglobina corpuscular está elevada. Y si estamos hablando de una anemia, pues obviamente no sobra hemoglobina, ¿verdad? Entonces, esos son microesferocitos. Desde aquí ya sabemos que hay microesferocitos. Luego, acá en el histograma, pues vemos, y es cuando como que vemos una discrepancia, ¿no? Porque en el histograma dice que la mayoría son normocíticos normocrómicos, y aquí la lectura del equipo dice que la mayoría son microcíticos. Si vemos los histogramas, también la mayoría son normocíticos, normocrómicos, y si les digo, pues pareciera una discrepancia. Precisamente por eso nos hace falta la lectura del diferencial. Siempre va a hacer falta la lectura del diferencial porque ahí es a donde nos van a decir exactamente qué están viendo. Para que exista esa esferocitosis se debe a una deficiencia de anquirina. ¿Cómo vamos a saber que la esferocitosis se debe a una deficiencia de anquirina? Pues tenemos que hacer una electroforesis de proteínas para que el reporte nos va a decir cuál es la proteína deficiente. Entonces, si ustedes se acuerdan, para las talasemias hacíamos una electroforesis de hemoglobina. Para las anemias hemolíticas vamos a solicitar una electroforesis de proteínas para que el laboratorio nos diga cuál proteína es la que está deficiente. Cuando hay deficiencia de anquirina, se presenta esferocitosis. Con la BH, nada más sabemos que es anemia normocítica normocrómica. Si nosotros siempre pedimos que nos den la lectura del diferencial, pues nos van a hablar de que hay predominio dentro de esa poiquilocitosis hay predominio de esferocitos. Cuando nos hablan de que hay muchos esferocitos, pues obviamente tenemos que pensar que el paciente tiene una anemia normocítica, normocrómica, donde lo más seguro es que sea una esferocitosis. Otro dato importante antes de irnos a la electroforesis de proteínas, ¿cuál sería que nos ayudara a ir integrando nuestro diagnóstico de anemia hemolítica? Román. Mónica. ¿Ya se fueron o ya se durmieron? Jorge. Creo que nada más están conectados. No, bueno, sí, pero aparte. Sí, Ashley, gracias. Sí, los cuerpos de Howell que les comentaba hace un momento, sí, estoy de acuerdo. Otro de los que acabo de decir. Los reticulocitos. Los reticulocitos no es un estudio pues probablemente no sepan de la historia de anemia hemolítica. Si lo saben, pues que a todos dar, ¿verdad? Ya tendríamos esa información. Bueno, hace rato les decía que los reticulocitos, si hay reticulocitosis, que es hemólisis, si hay reticulocitopenia, el problema está en la médula, una hipoplasia medular. Los reticulocitos no es un estudio de rutina, hay que solicitarlos, pero para solicitarlos, pues hay que saber interpretarlos, ¿verdad? Porque si los solicitas y no tienes idea para qué sirven, pues no, ¿para qué perdemos el tiempo? Entonces, si dato clínico que le sugiriera que tiene anemia hemolítica el paciente, dato clínico, ¿cuál? La ictericia. Exacto. Está pálido, está, etcétera, etcétera, pero además está ictérico. Entonces, desde ahí pudieran, cuando soliciten la BH, de una vez
para ahorrar tiempo, pidan los reticulocitos. Entonces, hay reticulocitosis, tal vez les digan los cuerpos de Howell-Jolly, tal vez les digan los esferocitos, pues ya saben que tiene una anemia hemolítica, muy probablemente esferocitosis. Ahí es cuando lo que sigue es la electroforesis de proteínas para que les digan cuál proteína es la que está deficiente. Si hablamos de una esferocitosis hereditaria, lo más frecuente es que se diagnostique en la edad pediátrica, pero si la herencia es de tipo heterocigoto, pues puede ser un adulto y que en este momento se diagnostique la esferocitosis. Lo más frecuente es que sea en la edad pediátrica, pero pues depende el tipo de herencia. Sí, Mónica. ¿La esplenomegalia también puede ser un signo característico? Sí, sí, sí. Sí, obviamente son células que son poiquilocitos, que el tránsito a través de los vasos sanguíneos se le va a complicar y que a la hora que pasen por vaso pueden quedarse atrapados y entonces sí, sí, también es un dato clínico la esplenomegalia en el paciente, pero para eso la esferocitosis pues debe ser pues prácticamente homocigota, ¿no? De forma que son tanto los esferocitos que van quedándose ahí atrapados y condiciona la esplenomegalia, pero sí, efectivamente. Entonces, acá esto es lo que se ve en laboratorio. Estamos viendo que hay una baja cantidad de eritrocitos. Normalmente, de las imágenes que hemos visto, pues está, digamos, eh, como tapizado, por decirlo así, el campo que se visualiza de eritrocitos. Cuando se ve así, pues ya hay una baja cantidad de eritrocitos. Luego, pues aquí están los esferocitos. Todos los que tienen A son los esferocitos. Y aquí están los reticulocitos de estrés, que no son nada más para esferocitosis. Los reticulocitos de estrés son para anemias hemolíticas. Acá está un eritrocito con cuerpo de Howell-Jolly. Creo que no. Esto ya sabemos que son las plaquetas, que en promedio hay 6 por campo. Puede haber más, puede haber menos, pero en promedio 6 por campo. Entonces aquí están los reticulocitos de estrés, cuerpos de Howell-Jolly. Entonces son los datos que les van a dar a ustedes en el diferencial. Anisocitosis, a expensas de eritrocitos normocíticos, esferocitos, cuerpos de Howell-Jolly. Cuando les dicen muchos esferocitos, 2, 3 cruces, pues prácticamente tienen el diagnóstico. Lo que hay que, como siempre, pues se tiene que comprobar, ¿no? Entonces, lo que lo comprueba, pues es la electroforesis de proteína. También la deficiencia de proteína de la banda 3 condiciona esferocitosis. Por eso es que creo que ya no está viendo la presentación, ¿verdad? Sí se ve. Se ve. Correcto. Entonces, la deficiencia de proteína de la banda 3 también condiciona esferocitosis. Por eso les decía, bueno, el reporte de la lectura del frotis nos habla de esferocitosis. 2 cruces, 3 cruces. Ahora falta saber cuál es la proteína involucrada. Entonces, esa electroforesis de proteínas nos puede decir que la proteína ahora involucrada es deficiencia de la proteína de la banda 3. Y si es esa, pues ya tenemos el origen. Como estamos hablando de una enfermedad hereditaria, pues no hay solución, ¿verdad? Si el paciente tuviera, depende la cantidad de hemoglobina, pues ahí nos obliga a pensar en qué podríamos hacer con ese paciente, Marifer. ¿Qué podríamos pensar con un paciente que tuviera 4 hemoglobina? ¿Qué hacer con ese paciente? ¿Una transfusión? Ajá. Entonces tendríamos que ver
clínicamente cómo está el paciente. ¿Está hemodinámicamente estable o no? Porque transfundir pues también conlleva un riesgo. Antes de seguir en las anemias, terminando las anemias hemolíticas, vamos a hablar de medicina transfusional. Entonces, transfundir conlleva un riesgo dependiendo del producto sanguíneo que se vaya a transfundir. Por lo tanto, hay que ver la situación clínica del paciente. Siempre, si hemodinámicamente está estable, pues en la medida de lo posible pudiéramos diferir la transfusión. Lógicamente, con 4 gramos de hemoglobina, pues no vas a tener. ¿Como cuál? ¿Como cuál, Víctor? ¿Podría repetir, doctora? No la escuché. En caso que hemodinámicamente estuviera inestable el paciente, ¿qué datos clínicos podemos encontrar? Ah, estaría con palidez y mareos, debilidad. Este, y creo que estaría cerca del Que choque hipovolémico, nos ¿no? digan que hemodinámicamente está inestable, que está inestable. ¿Puede haber hipoxia? Podría ser, pero es más que veamos clínicamente taquicardia. ¿Taquicardias? Taquicardia. ¿Por qué será la taquicardia? Taquipnea, Taquipnea, tal vez. Hipotensión, tal vez. porque el cuerpo trata de compensar la falta de oxígeno. Más allá que la falta de oxígeno, la falta de volumen. Entonces, por eso aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de bombear más sangre. Ajá, exacto. O sea, pues sabemos que fisiológicamente el organismo siempre tiene sus mecanismos compensatorios. Entonces, hay una disminución en el número de células que impacta también en el gasto cardíaco. Y si impacta el gasto cardíaco, pues con eso afecta el funcionamiento de ese órgano y como mecanismo compensatorio, pues tiene que entrar la rama simpática del sistema nervioso periférico y es lo que puede condicionar que aparezca la taquicardia. Y pues ya luego otra vez otro mecanismo para regresarlo a un ritmo sinusal, ¿no? Que sería el sistema renina-angiotensina y así se va. Entonces, clínicamente eso podríamos encontrar en el paciente que, pues lógicamente nos hace, pues concluir que hay que transfundirlo. ¿Cómo se encuentra clínicamente? Porque, pues lógicamente una esferocitosis que estamos viendo en este momento, pues no va a tener un tratamiento que lo vaya a solucionar, sino pues más bien es pues mantener en control al paciente, si es necesario transfundir, si está estable. Jamás, por favor, pensar en ponerle hierro, ¿verdad? Porque ese no es el problema. Otra situación también, otro dato importante que se puede reportar en la lectura de Frotis y que nos orienta a pensar en que la deficiencia en este caso es de la proteína de la banda 3, son estas anormalidades morfológicas. Este hongocito, que no, ¿verdad? No le podemos llamar hongocito. Es un eritrocito, pues desde luego anormal morfológicamente, un poiquilocito. Este también es un poiquilocito que vemos la membrana como dentada. Entonces, hay células, para mañana me van a decir, no, mañana no, el lunes. Hay 2 células que se parecen, pero que no son iguales. Una así espiculada, pero una se ve como más, como una corcholata más o menos, no en lo redondo, sino en cómo se ve estos piquitos como uniformes, digamos, y unos que se ven como más proyectados, como... Entonces, esos eritrocitos se parecen, pero tienen nombre diferente y nos ayudan a identificar desde que les están describiendo cómo encuentran las células,
que el problema puede ser deficiencia de proteína de la banda 3. Esta célula es la que me van a decir, y esta me van a decir el lunes cómo se llaman, para que se nos encontraron tales células. Desde ahí nosotros podemos orientarnos a que la esferocitosis, porque campo, cuando terminen de contar 100 leucocitos, que es cuando ya decir qué número, cuántas cruces le anotan a los esferocitos que encuentren, a estas otras células, ahí es cuando nos van a decir, cuando terminen de contar 100 leucocitos, llaman estas células para que podamos, pues, identificar en la lectura del frotis. Fíjense que de repente hay algunos compañeros de laboratorio que encuentran una sola corte enorme, ¿no?, de interpretar lo que les están escribiendo. Eso que ustedes van a interpretar, ¿tiene importancia clínica o no? Pero pues esos son ustedes. Laboratorio solamente reporta lo que ve. Ustedes lo tienen que interpretar. Entonces, de repente, el reporte puede estar muy y ustedes deben de saber elegir qué les interesa del paciente que están analizando. Entonces, espero que ya hayan capturado estas células para que el lunes me digan cómo se llaman y por qué se dan. Entonces, vamos a terminar hoy con esta otra BH y el lunes continuamos. Entonces, aquí vemos que tiene 16 de hemoglobina. Si es recién nacido, Brisa, ¿tiene anemia? No, no tiene. Ajá, no tiene anemia, si es recién nacido, y si es más grandecito, pues menos, ¿verdad? Entonces, no tiene anemia, los eritrocitos son normocíticos, son normocrómicos. Y aquí sí está muy claro. Son normocíticos, normocrómicos, son normocíticos, normocrómicos. Y entonces, ¿cómo es que tiene una anemia hemolítica hereditaria? Por deficiencia de espectrina, que aquí lo vemos porque ya está comprobado. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a ese diagnóstico si parece aquí que no hay problema? Recuerden que siempre el punto es la lectura del frotis. Si ustedes reciben una BH con el reporte del equipo nada más, están con una BH incompleta que nunca les va a ayudar a tener un diagnóstico certero de su paciente. Siempre tienen que contar con la lectura de frotis, porque aquí estamos viendo las células, que son muchas y que son de las que vamos a hablar el lunes. Entonces, aquí están las células. Estas son las que cuando nos den el reporte del frotis, pues nosotros ya desde ahí, a pesar de que el bebé, suponiendo, parece que no tiene nada, porque no tiene anemia, son normocíticos normocrómicos, si acaso están un poco elevadas las plaquetas, el número de leucocitos pues está como normal, la cantidad de eritrocitos incluso está normal, los neutrófilos en porcentaje, o sea, esta BH parece de un bebé, suponiendo, bebé sano, y sucede que tiene esferocitosis, entonces por eso siempre debemos tener la lectura del frotis porque de ahí partimos. Bueno, entonces el lunes vamos a hablar de esas células y nada más. Hasta luego. Doctora, una pregunta antes de que se vaya. Dime. Ya. Quería yo preguntarle ahí viendo el diagrama que si tendrá relevancia que pues haya una desviación también, que se vean como si hubiese esferocitos normocrómicos, como para hacernos pensar en una esferocitosis.
¿Me estás hablando de la imagen que está o de un supuesto? No, de la imagen que se ve ahí en... ¿Cuál desviación tú? Bueno, se ve como que hay poquitas, ¿no? Esferocitos normocrómicos. ¿A dónde? ¿En el histograma, en la campana? ¿A dónde? En el histograma, en las campanas, ¿no? Un histograma. Por eso yo dije, ¿cuál desviación a la izquierda? Para empezar, no se usa ya hablar de desviación a la izquierda o a la derecha. Eso fue lo primero que les dije, son términos antiguos. ¿Con quién hablas? Porque conmigo no. No, no le dije desviación, o no le dije a la izquierda, le dije como que había desviación. Mira, ya no oigo bien. Bueno, entonces, este histograma, ¿de este me hablas? ¿Este? Ándele, de ese mero. Bueno, de este no me digas desviación, porque pues, ¿cuál desviación? De aquí me habla de distribución eritrocitaria, no de desviación. Ah, va, ok. Entonces, aquí estás hablando de distribución eritrocitaria. Aquí hay esferocitos, aquí hay microesferocitos. Aquí ya estamos viendo microesferocitos, esferocitos. Ahí donde está con el cursor son microesferocitos. ¿Eso me decías? Perdón, Bueno, es que no podía prender el micrófono. No, arriba de los microesferocitos hay esferocitos normocrómicos. Ahí, arriba, ahí, donde tiene el cursor. Entonces, aquí, digo que si eso tiene relevancia en el que haya esferocitos normocrómicos. por supuesto, pues son muchos. Ujú. Ya, esto no te puedo decir que es un millón, no te puedo decir que es una cruz, no te puedo decir ahorita nada, solamente que hay anisocitosis, porque hay esferocitos, hay microesferocitos, hay eritrocitos microcíticos, hay incluso algunos son macrocíticos, por eso hay anisocitosis, que incluso aquí tenemos el RDW, pues no está tan, porque los que predominan son normocíticos normocrómicos, pero sí hay anisocitosis porque normalmente hay anisocitosis que no representa un problema. En este caso, el asunto es que son muchos. ¿Cuántos? No lo sé. Por eso, cuando te den la lectura del diferencial, te van a hablar de esferocitos, ya viendo el frotis, una cruz, dos cruces tal vez, y ya dos cruces es de llamar la atención. Una cruz también, pero cuando es una cruz, puede haber una hemólisis adquirida que vamos a ver en su momento. Ahorita, hablando de hereditarias, pues estamos viendo que hay anisocitosis, que efectivamente hay esferocitos, hay microesferocitos, y que en la lectura del frotis nos van a decir por cruces qué tantos qué tantos esferocitos y las anormalidades morfológicas que tengan los eritrocitos. Ok, gracias.